espazo das ideas e dos valores, porque, ante todo, a cultura é un dereito. Mamá, que é a cultura? A cultura é o que escoitas, o que facemos coas nosas mans, o que imaginamos, o que sentimos e compartimos, o que aprendemos dos demais. A cultura son as artes plásticas e visuais. E tamén é igualdade e sustentabilidade. Cultura é innovación e tecnoloxía. E tamén é coidar da nosa lingua. Cultura é patrimonio e artesanía. E tamén é coidar do territorio. Ti en que pensas, alma miña? Cultura é música e danza. E tamén é memoria histórica. Cultura é cine e teatro. E tamén é diversidade e xustiza social. Cultura é tecer redes e comunidade. E tamén é literatura. Entón, eu tamén fago cultura. Claro que sí, a cultura facémola todas. Pasaremoslo moi ben. Terminator 2, gran peliculón. Vela comigo é de moita acción. E se pola contra queres ver outra peli, teño Dirty Dancing e algo pasa con Peri. E algo pasa conmigo, quero verte sorrir, quero verte chorar. Unha boa peli vaste emocionar. Quero verte sorrir, quero verte chorar. Unha boa peli basta enamorarte. Se non te gusta o que estamos a ver, pois que moza aburrida, xa non sei que máis poñer. Fish, gran peliculón, vai dun home moi tenro, pero pouco faltón. E se pola contra queres ver outra peli, teño a gran Rocky Horror Picture Show. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. E se non xa sei o que podemos facer, iremos a noia ou se vou te sorprender. Vesti de curtas é unha gran decisión. Se con isto non me bicas, atropélame camión. E se pola contra queres ver outra cosa, non contes comigo, e vou para mostrar. E vou para a noia, quero verte sorrir, quero verte chorar. Na mostra de curtas basta emocionar. Quero verte sorrir, quero verte chorar. Na mostra de curtas basta enamorar. Na 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 na. Na 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 na.
xornadas da Deputación da Coruña son un espazo das ideas e dos valores, porque ante todo, a cultura é un dereito. Mamá, que é a cultura? A cultura é o que escoitas, o que facemos coas nosas mans, o que imaginamos, o que sentimos e compartimos, o que aprendemos dos demais. A cultura son as artes plásticas e visuais. E tamén é igualdade e sustentabilidade. Cultura é innovación e tecnoloxía. E tamén é coidar da nosa lingua. Cultura é patrimonio e artesanía. E tamén é cuidar do territorio. Ti en que pensas, alma miña? Cultura é música e danza. E tamén é memoria histórica. Cultura é cine e teatro. E tamén é diversidade e xustiza social. Cultura e tecer redes e comunidade. E tamén é literatura. Entón, eu tamén fago cultura. Claro que sí, a cultura facémola todas. Cine mola e mola, esquítame. Pois rapaza, ven comigo, pasarémolo moi ben. Terminator 2, gran peliculón. Vela comigo e de moita acción. E se pola contra queres ver outra peli, teño dificultase e algo pasa con peli. E algo pasa con medo, quero verche sorrir, quero verte chorar. Unha boa peli vais te emocionar. Quero verche sorrir, quero verte chorar. Unha boa peli vais te enamorar. Se non che gusta o que estamos a ver, pois que moza aburrida, xa non sei que máis poñer. Vivís, gran peliculón, vai dun home moi tenro, pero un pouco faltón. E se pola contra queres ver outra peli, teño a gran Rocky Horror Picture Show. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. E se non xa sei o que podemos facer, iremos a noia ou se vou te sorprender. Vesti de curtas é unha gran decisión. Se con isto non me bicas, atropélame camión. E se pola contra queres ver outra cosa, non contes comigo, e vou para mostrar. E vou para a noia, quero verche sorrir, quero verte chorar. Na mostra de curtas vas te emocionar. Quero verche sorrir, quero verte chorar. Na mostra de curtas vas te enamorar. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Tú sabes que hay un pueblo en Aragón que se llama griegos y otro que se llama romanos, ¿no? Entonces, si hubiera un partido de fútbol entre los dos, ¿qué sería? Un clásico. ¿No? No sabría qué decirle, la verdad. ¿Y qué pasó? Estamos para rodar. Vale, pues sonido. Sonido graba. Motor. 6-5 primera. Y acción.
Un poco de calorcito y tal, ¿no? Vamos, Marga. Saca tu lado más salvaje. Ha sido malo. Vale, chicos, 5 minutos de descanso y volvemos, ¿vale? Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? ¡Blin, blin! ¿Quién es? ¡Blin, blin! Ciego en inglés. Inglés. 5. Very good. Cualquier cosa que no entiendas me dices. La vida, tenemos que celebrar que estamos vivos, joder. ¿Ahora qué hacemos? ¿Eh? ¿Ahora qué hacemos? Y dale que te pego, no me digas que no, Paco. Es usted la peor persona del mundo. Está mal. Es usted un desgraciado. Los gordos. Me odia. Tengo una gana de llegar a casa y pegarme una hincha a llorar. Todos nos han engañado. El ratoncito Pérez, Papá Noel, los Reyes. Eran mentiras maravillosas. Para que fuéramos más felices, para protegernos. Qué bonito, mamá. Qué bonito, precioso. Hola, buenos días. ¿Es aquí la avería? No hay ruido, que la peque se ha dormido. Déjame ir, mamá. Por favor. Hasta las 4:30 no lo vamos a aquí. Ya te lo digo yo. ¡Para! ¡Tú, cabrón! He tenido una buena vida.
Damas e cabaleiros, recibide con un fortísimo aplauso o presentador da mostra de curtas de Noia, Tito Robert. Boas noites. Que tal, Noia? Como estamos? Bueno, antes de nada, decirlles que Bora é o grupo pandereteiro que nos vai acompañar toda a noite durante toda a gala, que son daqui de Noia, así que un forte aplauso para elas, que fixen moi ben. Bueno, pois gracias por estares aquí, benvidas e benvidos a gala de premios da 26ª edición da Mostra de Curtas Vila de Noia. Hoxe, lamento comunicaros que vou ser eu quen presenta a gala porque o Tito Robert chamoume e díxome, oye Raquel, podes ir presentando tú porque eu non chego, dixoñe, non teño roupa adecuada, dixo, da igual, pon o que podas, e, bueno, pois viñen eu. Entón, bueno, é que eu non sei o que lle pudo pasar, onde se pudo meter, porque é que non o vin. Non o vin, non sei se algún de vos o viu. Nadie o viu. Ai, espera, que me está a entrar un WhatsApp. Ai, pois é o Tito Robert. Mandoume un vídeo, este tamén. Bueno, vámolo ver, a ver que nos di. A ver onde anda. Hola, bons días. Mira, teredes traxes de superhéroe? Claro que sí. Entra co bono de Mercanavila? Claro. Poderíasme ensinar algún? Sí, ahora mismiño. Que son talla única ou...? Sí, estes son talla única, importa, para todo tipo. Importache se o probo? Agora mesmo. Onde tes o...? Aí ao fondo á dereita. Ah, vale, pois veño agora. Perfecto. Moi amable. ¡Otra! ¡Sube los pies, sube los pies! ¡Qué cabrón! Hay que poner la música de Superman. ¿Quieres ir así? Sí. A ver, hostia. Hostia, más. A ver, tienes que coger la posición, hostia. No me jodas. Ahí. Muy bien, no. Es que me voy a dar un castañazo. No, hostia. A ver, ¡superhéroes locos! Mamá. Cuidado con este lado. É increíble. É increíble. Pero Tito. Pero, home... Estaba nunha misión. Pero, home... Estaba nunha misión importante, perdona, quedei aí un pouco atrapado. Xa te vin, xa. Ainda non domino o tema todo bo. Pero todo se andará. Que tal? Boas noites, Noia! Veña, vámoslo a intentar, que sei que o sabedes facer. Boas noites, Noia! Aí, home, aí. Que tal, Raquel? Bueno, pois aquí suplíndote, pero... Bueno, suplíndome. Estamos hoxe os dous xuntiños. Sí. Un aplauso para a nosa presentadora. Tampouco nos vengamos arriba, que acabamos de empezar. Bueno, habrá que comezar con esto da entrega de premios, ou que? Sí, penso que sí. Bueno, pois, como Dalle. sempre, empezo eu. Empezas ti. Pois veña, vamos co primeiro premio, este... Ah, espera. Xa empezamos. Espera, que che vou explicar. Acabamos de empezar Sí, e xa... é que, sabes que nesta edición é a primeira vez que se celebra a sección de Pichi? Yo sé lo que es pitching. Y sé que vosotros también. Pero ya que está ella, que nos lo explique, ¿no?
por si hay algo que se nos escape, ¿no? ¿Qué es el pitching ese? A ver, hombre, pues mira, cuando tú tienes una idea, ¿no? Y escribes un guión, pero no tienes un documento audiovisual que lo explique, que lo acredite, sí, pues tú vas y te presentas delante de un jurado y explicas tu idea, y si emocionas y si convences, pues te compran la idea. Yo os lo voy a traducir, que sé que lo habéis entendido, que habla muy bien, no tartamudea nada. Tienes una idea y la intentas vender, porque como no tienes dinero, necesitas financiación. ¿Es así? Sí, era así. Lo que yo decía, pero con otras palabras, ¿verdad? Bueno, pues vamos entonces al primer premio de pitching. Premio de pitching de esta edición, que es para Historia real de una falsa familia, de Germán Gómez Espejo. Bueno, hola a todos y todas, ¿qué tal? La verdad que me había preparado un pequeño discurso para esta ocasión, ya que bueno, mi cortometraje, o mi proyecto de cortometraje, que es lo que queremos financiar, tiene que ver con la familia, pero creo que quiero mencionar que pasando una estancia aquí en Noia, aquí en Galicia, yo he pasado veranos en Rianxo, aquí vecino, y me he dado cuenta de que familia realmente es esto que tenemos aquí. Y así que quería agradecer tanto a mi pareja, a mis amigos, a mi equipo, a mi familia, a mis profesores, a mis amigos, y todos ellos son familia y todos ellos son los que hacen que estos proyectos sigan adelante. Así que viva el cine, muchas gracias a todos y seguimos por más. Gracias, Galicia. Pones aquí para hacer la foto. Vou deixar a Superman de lado un momentiño, que pa un día que me podo poñer guapo, ¿no? Vámoslo a aproveitar o qué? Hoy sí que lo tenías que decir, Javi, hoy sí. Non cando veño de chándal, que tamén hoy sí. Hombre, ya. Bueno, primeiro premio de pitching. Sí, señor. E tamén temos outra cousa que anunciar antes de comezar ca gala oficial. Porque o xurado decidiu, señor Juan, coño, que estoy yo Javier, toda a tarde yo, di Juan. Bueno, pois sube, que xa sabes quen es, vete por aquí. Un forte aplauso para Juan Galiñanes, membro do xurado, porque a mostra de curtas Vila de Noia decidiu facer unha mención especial. É aquí o sitio da mención especial? Ok. Perfecto. Bueno, primeiro dicir que iba solo Tito Robert con traxe de superheroe, pero eu creo que hai aquí unha chea de xente por aí facendo todo isto posible que non son superheroes, pero con todo o que fan e o ben que fan, o parecen. A verdade é que sí. Así que un aplauso po equipo que fai isto posible. Pois sí, bueno, ás veces é complexo isto de decidir que curtas son merecedoras de premio, porque son moitas as que o merecen e deliberamos moito, pois non se lle pode dar premio a todas, pero houbo unha curta que pois decidimos darlle unha mención especial. Así que nada, leo a cartiña, porque isto non é meu, sino dos meus compañeiros e compañeiras. A mostra de curtas Vila de Noia concede unha mención especial a Taxidermist pola súa exquisita narrativa e a súa madurez cinematográfica, así como pola súa dirección precisa e profundamente suxestiva, capaz de tornar un relato sen diálogos nunha experiencia narrativa tensa, envolvente e visualmente poderosa. Clarísimo. No está aquí la persona, ¿no?
Así que lego eu isto. Non, A ver, el tema es que... O rapaz píllalle lonxe. O sea, son de Irán e non volverán. Entonces, o bus non lle collía ben para... Avisámolo tarde, tamén xo dixo, que xa tiño o billete pillado. Entonces, vete pa aquí facer a foto. Foto. Sí, claro, leva a ti. Mira que maravilla. Veña, movimiento. Estamos, que lo tiramos. Vamos allá entonces Claro. con el premio Blog Español a mellor curta española. Para a entrega deste premio chamamos a Moncho Vidal, director da Mostra de Curtas de Noia, para o que pedimos un fortísimo aplauso. Boas noites a todos e a todas. E o premio do Blog de Cine Español a mellor curta española é para Ángulo Muerto de Cristian Beteta. Muy buenas noches, Noia, muchísimas gracias por este premio, la verdad que ilusión, muchas gracias al jurado, un placer estar aquí, la verdad que la energía que se respira es increíble. Muchas gracias sobre todo porque cuando haces un corto como Ángulo Muerto, que es un corto que tiene una reivindicación muy fuerte hacia la no violencia, que en los festivales nos nominen, nos mencionen, nos den premios, hace que se sume la visibilidad. Yo quiero aprovechar hoy aquí este micrófono que me dejan para dar voz al pueblo palestino porque... perdón. Con 60.000 muertos que ya van, con más de 1 millón de toneladas de explosivos lanzados y ahora mismo que se está olvidando porque el pueblo palestino ahora mismo sigue muriendo de hambre, sigue con racionamientos de comida, de agua y de luz, aunque ya no estén tirando balas, eso sigue así que toda ayuda es poca y creo que la concienciación de Occidente es muy importante para que esto pare. Muchísimas gracias por el premio y a disfrutar de la noche. Buenas noches. Foto. Toma, Para, Moncho. Antes de marchar, ya que tenemos aquí el director, cuéntanos algo, ¿no? Sí, dinos Pois unhas sí, palabritas. vou diciros unhas palabriñas aquí. Boas noites a todas e a todos. Hoxe pechamos a 26 Mostra de Curtas Vila de Noia, 26 anos de traballo, 26 anos de implicación, 26 anos de historias das bonitas e das menos bonitas, pero historias ao fin e ao cabo. E iso, amigas e amigos, é o que somos, un lugar onde as historias atopan o seu refuxio. Vou falar en castelán porque hai moita xente de fora e tamén porque nos entendan. En estos 26 años pasó por aquí mucha gente, los que estuvieron, los que estamos y ojalá que todos los que aún están por llegar, para hacer crecer un poco más este proyecto que nació con un propósito claro desde el primer día, incentivar la cultura en nuestra maravillosa villa. Al mismo tiempo, activar el turismo, la hostelería en una época del año en la que Noia necesita vida, movimiento y luz. Por eso, aunque algunos insistan en verlo como un gasto, la mostra es y ha sido siempre una inversión. Una inversión pensada por y para el pueblo. No es un espectáculo que llega, toca y se va. Durante 12 días, creadores y creadoras sueñan con estar seleccionados aquí. Durante 12 días, la gente viene a Noia, compra en Noia, come en Noia, cena en Noia, vive en Noia, después siguen hablando de Noia, comparten en sus redes Noia, se proyecta una imagen positiva de Noia y Noia está presente y se siente. Y sobre todo le dan vida. Estoy seguro, como decía ayer Gascón y como nos decía los hermanos Prada, que crean las obras también para desconectar, para que la gente desconecte. Estoy seguro que en estos días se nos pasó algún malestar, algún dolor de cabeza, alguna preocupación, porque vivíamos pendientes de las horas de proyección, qué pasaría hoy en la sala, qué viviríamos, porque cada historia que vivimos en la pantalla también colaboró a que nos pasara un poco ese dolor de cabeza o esa preocupación. Nos curó un poquito y díganme ustedes, ¿qué mejor inversión se puede hacer que en salud? Volviendo a la cultura, a la que hacía referencia al principio,
También se hicieron presentes nuestros cánticos tradicionales, aquellos que decían en nuestra preciosa Alameda de Noia, todos los días hay reunión. Allí se reúnen los que no trabajan, criticando siempre al trabajador. Como buenos noieses, esos tampoco faltan a nuestra cita anual. La tradición es así, y eso sí que no ha cambiado ni cambiará en Noia. Pero quiero decir firmemente que ya está bien y que basta ya. Si queremos que esto siga creciendo, hay que remar todos en la misma dirección. Llegar hasta aquí no fue un camino fácil. Caer es muy sencillo. Levantar proyectos durante 26 años no es tarea fácil. Dejemos las interpretaciones para las actrices y los actores. Dejemos que los guionistas escriban las historias que veremos en la pantalla y nosotros aquí unamos fuerzas en lugar de restarlas y sumemos de una vez en vez de dividir. Porque si hay algo peor que pegar a un padre, sin duda es renegar de un hijo. Y basta ya de falsas modestias y de cuestionar un proyecto que es imagen e identidad de un pueblo y de una noble villa como Noia, a nivel internacional. No se puede intentar presumir del yo mimé conmigo y después criticar, malmeter e intentar tirar abajo un legado tan difícil de alcanzar. Las mentiras se las va a llevar el viento, solo los hechos permanecen. Y más ahora, en esta época en la que la hemeroteca habla alto y habla muy claro. Quiero agradecer a las administraciones que colaboran y que se implican. Y también debo expresar con total honestidad el profundo pesar de todas aquellas de que no están ni se les espera. Y permítame ser especialmente claro en este punto, guste más o guste menos. Como trabajador municipal de este concello y director de este proyecto, no puedo aceptar que se cuestione o se critique desde la distancia y desde el desconocimiento, o peor aún, desde intereses que nada tienen que ver con la realidad de este proyecto que representa a Noia y sus gentes. Hay ausencias que no corresponden a criterios objetivos ni técnicos, ni económicos. Hay ausencias que responden a otras agendas y decisiones preconcebidas muy lejos de aquí, de lo que es este festival y lo que el festival aporta. Y eso, además de injusto, es muy irresponsable. Ahora sí, y antes de terminar, quisiera dar las gracias a todas y todos los profesionales de la industria por vuestro cariño y vuestra implicación siempre con la muestra de Curtas Vila de Noia. Y hoy especialmente quiero hacer un homenaje, que ya lo decían antes, a todas esas personas que año tras año hacen posible este sueño. Todos y cada uno de ellos, que a pesar de que en muchas ocasiones nos quieren dividir con mentiras, distanciar, al final nuestro cariño por la muestra nos hacen ser un gran equipo. Y quisieran que le dieran un aplauso y subieran aquí, por favor. Nacho, sube, por favor. Jorge, Raúl, por favor. Hey, Hugo, Monse, que está en la carretera todo el día. Ana Moas con sus redes. Tito Robert. Raquel Menor. Pichero, por favor. Usía, que hizo que mi desorden fuera orden. Y si no fuera por este equipo, señores, la muestra no existiría. Muchas gracias, chicos. Espera un momento. Y por último, como es de bien nacido ser agradecido, yo creo que la mayor ovación de la noche la debemos de dar nosotros. La más grande, la más sentida, o casi la más sentida, porque habrá una posterior aún que debe ser más, y debe ser para los que acaban de escribir un nuevo capítulo en la historia de la muestra, haciendo de esta edición y que esta edición sea la que contó con más afluencia en los últimos años. Más de 4.000 niños en sala, sold out en todas las proyecciones e incluso en días de la semana, como fue ayer, se llenó este precioso teatro, porque además de los que crean historias, los verdaderos protagonistas son ustedes, el pueblo de Noia, la villa de Noia y los habitantes de Noia, los que cada día acuden a presenciar y aplaudir estas obras, porque sin ustedes nada de esto tendría sentido. Viva la muestra de Curtas de Noia y viva Noia. Este aplauso va para ustedes.
poquito, ¿qué? E ahora hai que seguir. Hay que seguir, claro. Muchas gracias, Moncho, por tus palabras. Nos vamos a continuar co siguiente premio. Sí, señor. Que tamén é un premio moi especial. É o Premio Brandariz a mellor curta Galicia Amateur. Para entregar este premio chamamos a representante de Diputación da provincia da Coruña, Sol Agra. Boa noite a todos e a todas. Despois desta intensidade que tivemos aquí con Moncho, vamos a pasar a dar o fallo do xurado para o premio Brandariz, que é, non sei se hai moita xente nerviosa por aí agardando o resultado, o sabe, o premio é para Santa Compaña de Mateo Bouzada. Bueno, pues es un honor y es un placer estar hoy aquí. Por esto tengo que agradecer infinitamente al festival y al jurado, primero por la nominación y segundo por el galardón. También, evidentemente, tengo que felicitar y agradecer al equipo que estuvo detrás de este proyecto tan ambicioso para mí. A mis cortos 20 años, la verdad que levantar esto es bastante trabajo. Tengo que agradecer a Juan Sánchez de Guión Gamboa, mi de foto favorito, a Javi, a Gaby, que bueno, no hay más equipo, es lo que teníamos. También a sus actores, que lo dieron todo, a Miguel, a Tavo, a Pitu, que estuvimos ahí pasando frío en la Galicia rural, en la Galicia de Ourense, en estos pueblos rurales que, bueno, pues poco a poco se van vaciando lamentablemente y que, de hecho, este año pues sufrieron los azotes de los incendios que se llevaron pues parte de la magia que tenían. Tengo que agradecer también, evidentemente, a toda mi familia, a mis hermanos, a mis padres, mi madre, mi padre, a mis amigos que están siempre ahí, a mi pareja que hoy me ha acompañado hasta este maravilloso pueblo y que me aguanta todos los días, y a Noia, porque hoy no tenía la suerte de conocer este pueblo y me he enamorado, la verdad. Es un paisaje digno de cualquier cuento de fantasía y de megas. Y pues nada, sé que por aquí mola mucho y os gusta mucho la Santa Compaña. Ya me contaron que el año pasado hubo bastante gente que se paseó por aquí con los candelabros. Así que nada, espero que os haya encantado a la gente que lo hayáis visto y a quien no, pues que lo disfrutéis. ¡Viva el cine! Noia es un pueblo de cine y muchas gracias a todos. Pois, boa tarde a todos e a todas. A verdade é que despedimos un ano máis esta mostra de curtas da Vila de Noia despois de 12 días de visionado de curtametraxes de altísimo nivel, de encontros entre profesionais do audiovisual, da visita de centros de escolares na curta cativa e a demostración de que tendes en Noia un concello cheo de artistas. Algúns xa levan tempo triunfando e outros van saindo da canteira. O ano pasado foi a primeira vez que participei como representante política na inauguración desta mostra. En aquela ocasión, outro cargo que me acompañou no escenario dixo que el non falaba como político. Eu sí que vou falar como política, porque por iso estou aquí. Como veciña de Outes non me tocaría subir a este escenario se non fose un cargo político. A verdade é que a min iso pareceme un desprestixio para o traballo das persoas que neste momento da nosa vida ocupamos un cargo de representación, porque meterse en política é algo voluntario, non é unha praza que se gaña en unha oposición. Polo tanto, é un traballo distinto ao de técnico ou de xestión. Pero esa campaña de desprestixio da política que se fai desde algúns sectores da dereita, ese de todos son iguais, non valen para nada, só están polos cartos, fai tanto dano á democracia que a maioría das persoas que dan un paso a unha lista electoral nos seus municipios en realidade fano por vocación de servicio público, porque lles parece que algo se pode cambiar no seu concello e no seu país.
Defenden unha ideoloxía, presentan un programa e representan un xeito de ver o mundo. Por iso, eu os estou aquí, non como veciña de Outes, senón como deputada provincial. E pertenzo a un goberno de coalición entre o meu partido, o BNG, e o PSOE. Un goberno que inviste parte dos seus orzamentos en apoiar festivais como este, tamén como o de Noia Art Fest ou Jazz de Noia, porque para dar cartos para os festivais de concellos pequenos, para as obras de teatro ou concertos, tamén eso é unha decisión política. Nós creemos que a cultura é un dereito. Por iso, ata os concellos con menos orzamento teñen dereito a desfrutala. Tamén apoiamos con subvencións as asociacións veciñais, culturais, musicais, as AMPAs, a pequenas empresas ou facemos bonos para incentivar o comercio local. E iso tamén é unha decisión política. Poderíamos gastar o noso orzamento de cultura, pois non sei, como outros que gastan 3,4 millóns de euros no Gozo Festival ou 3 millóns para o Son do Camiño, no que só se programen 2 ou 3 actuacións de grupos galegos e que están organizados, ademais, por empresas privadas que pertencen a fondos que apoian ao goberno israelí, que está, ademais, facendo un xenocidio no pobo de Gaza. Pero o que facemos desde a Deputación da Coruña é dar este ano 4,5 millóns de euros aos que poden concurrir todos os concellos e entidades. Todos acceden a eses fondos, incluso os máis pequenos. E poñemos case 2 millóns de euros na rede cultural, da que se nutren de teatro, concertos e contacontos todos os concellos da provincia. Tamén os que non son da nosa cor política, porque o noso reparto é con criterios obxectivos, non con amiguismos nin intereses partidistas. E diredes vos, que ten eso que ver ca mostra de curtas de Noia? Pois moito, porque a produción audiovisual que desfrutamos estes días, como ben acabamos de ver, reflexa a nosa sociedade e moitas das súas problemáticas, porque o cine tamén nos serve como ferramenta de aprendizaxe de valores e realidades que nos afectan na vida diaria. Vímolo ben tamén nas cousas de aquí, emocionante a curta estrobo da rapazada da Peña, poñendo en valor o amor pola ría e o respeto aos nosos maiores. Maravilla a homenaxe a Serafín, o Castañeiro, de Nacho Carnota e Jorge García. Como este sol non é como a ningún, de César Souto e Luís Avilés, os dous poñían no centro como protagonistas a persoas do cotián, esas que atopamos cada día pola rúa e que gardan historias cheas de emoción e valores. E o vivir no rural, de Merce Silva, que nos demostra que unha rapaza de Noia pode ter éxito ensinando o que somos, o que facemos aquí, con ese amor que demostra en cada vídeo polo seu, polas nosas costumes, pola nosa ría, pola nosa lingua, e iso hai que poñelo en valor. Porque Noia, históricamente, foi sempre unha vila referente, cabeceira de comarca, a que todos os concellos da Redonda viñemos e vimos a estudar e a mercar. Unha vila que ten moitísimo potencial, e a que a xente que queremos nos dá pena a veces ver a súa decadencia, eses baixos pechados, os comercios a menos, o marisqueo perdendo produción, a hostelaría, que foi durante anos tamén un referente e a veces descoida agora o produto local, que até é difícil comer uns berberechos na vila que lles dá nome, aínda que agora se recollan casi máis no Freixo Outes que en Testal, pero iso pode mudar. Este coliseo, Noela, cheo de xente, demostra que temos o que fai falta para volver a recuperar o amor por Noia, o orgullo por Noia, a prosperidade de Noia. E digo Noia, que estes días tuvemos aquí un da Coruña que decía moitas veces Noia, eso de cambiarlle o nome pásanos como en Sanjenjo, parécenos moi mal, e temos que volverlo porque eses tempos dos que o noso falar estaba prohibido, e Noia xa perdeu bastante o uso da lingua galega desde fai tempo, resignándose se cadra a imposición como se fora libre decisión. Pero vós sodes os que tendes que devolverlle con orgullo, con afouteza, porque sodes a Noia de Felipe de Castro, de Senaro Carrero, de Avilés de Taramancos e María Mariño. Este pobo está cheo de referentes na actualidade, na música, nas letras e tamén no audiovisual. Non vou a nomear ningún porque xa estiveron aquí ou estiveron estes días e non quero esquecerme de ninguén sen nomear. Tendes un esplendor nesta vila que non só porán os referentes con nomes na prensa, poñerédelo todas as súas veciñas e veciños. E probablemente o ano que ven esta mostra de curtas sexa o mellor escaparate para demostralo. Por todo iso, viva a Vila de Noia e as súas parroquias e viva a mostra de curtas. Moitas grazas por as súas palabras.
E sabes que, Tito? Contame. Para que haxa unha boa película, unha boa curtametraxe, mira, Te atrabaste un pouco. cortametraxe, Curtametraxe. curtametraxe, ten que haber un bo guión, porque se non hai un bo guión podemos ter un bo director, podemos ter todo, pero A historia ten que escribir A alguén. historia ten que escribir alguén. Así que vamos a dar paso ao premio Millor Guión. Vai a entregar o premio Jorge Magaz, compositor de bandas sonoras e miembro del jurado, que nos acompaña aquí. Sube, por favor. Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, aquí en el atril, por favor. Así que te vean y te oigan bien. Bueno, pues el premio al mejor guión es para el corto Acción-Figuración de Pablo Cueto. Bueno, buenas a todos. Nada, agradecer al jurado, al festival, que nos haya permitido compartir la historia de estos figurantes. Enhorabuena por el festival, lo primero toda la organización. Y nada, quería compartirlo con el equipo. Esto fue un corto también que lo levantamos en base a un crowdfunding. Quiero agradecer a todos los que apoyaron este corto, desde poniendo su trabajo o poniendo su granito de arena para que pudiéramos contar esta historia. Y agradecer a festivales como el de Noia que nos permitan, pues, a los que hacemos cine desde nuestro resquicio, poder compartir estas historias. Y si sirve para que nos fijemos en estas historias que suceden en los fondos, no solo de las películas, sino de la sociedad, pues hay historias que merecen ser contadas. Así que muchas gracias, Noia. Fotos. Venga. Ahí en el centro, sí. Moitas gracias, chicos. Gracias, enhoraboa. E diste, Raquel, que o mellor para unha curta é ter unha boa historia. Estou de acordo, pero non estou de acordo, porque contar unha historia así, sen rumbo, como se di, como a collón quitao, non queda ben, hai que darlle forma. Esa forma quen lla dá? O director. O director é unha peza importantísima nas curtametraxes. E por eso, para dar o seguinte premio, que é a mellor dirección, chamamos a outro fenómeno, a Javi Prada. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo quiero agradecer al festival por el cariño que le pone a este proyecto, que sé lo que cuesta levantar un festival, sé lo que cuesta levantar cualquier tipo de producción audiovisual, y deciros que yo, que no soy de Noia, pero soy de Asturias, que es como casi, deciros que también vivo en Madrid y que se habla siempre de Noia, y cada persona que pasa por este festival se lleva un grato recuerdo, no solamente por la experiencia de poner su corto en pantalla grande, sino por la humanidad y lo buen rollo que hay aquí y todo, que es maravilloso. Así que felicidades, chicos. Y nada, vamos a dar el premio a Mejor Director o Directora, que es para Pablo Pagán por Boyer. Muchísimas gracias. Wow, qué sorpresa y qué ilusión. Bueno, como director, obviamente, siempre hace mucha ilusión, ¿no?, recibir un galardón a dirección y que se reconozca la labor de dirección en cortometrajes. Quería agradecer al jurado, al equipo de selección y al Festival de Noia por contar con nosotros aquí. Evidentemente al equipo. Voyager fue un cortometraje, ¿no?, que nació como un proyecto de estudiantes y bueno, fue una labor colectiva.
y bueno, estoy muy agradecido. Ojalá hubiera podido traer a todo el equipo y les mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, simplemente decir que el festival, mi experiencia aquí en Noia ha sido genial, o sea, ha sido uno de los festivales que más he disfrutado en el recorrido de Voyager. Y bueno, yo también me llevo un recuerdo muy bonito de Noia, yo no la conocía y ojalá sea la primera de muchas. Muchísimas gracias. Está moi ben isto de premios pa aquí, premios pa lá, veña así, reivindicacións e toda a historia. Pero, bueno, vamos facer un pequeno descanso. Non vamos marchar. O pequeno descanso son eu, porque son pequeno e vou con calma. Entón, vou vos contar un conto, falando desto das reivindicacións, que está aquí todo o mundo reivindicando historiadas. Pois vou reivindicar eu. Máis que reivindicar, vou confesar. O sea, eu vou confesar un dos maiores segredos, non un pequeno, nin un de medio, un dos maiores segredos que temos guardados os homes. Voulle poñer voz a cientos de miles de millones de hombres que hai en la faz de la tierra. Así que, hombres, sentiros libres de aplaudir después de lo que cuente yo, sentiros libres de aplaudir. Tamén o digo, mulleres, se non vos gusta o que digo, abucheades e punto, se acabou, que polo que pagaste de entrada podes facer de todo. Vou a confesar un dos maiores segredos que temos guardados os homes. E lo siento, chicos, lo voy a decir. Los hombres somos el animal más romántico que hay bajo la faz de las estrellas. Tranquilos que lo voy a desarrollar. Los hombres estamos hechos para que vuestras cabezas descansen sobre nuestros brazos al dormir. Así los perdamos por falta de riego. Los hombres llevamos en el código genético dormir haciendo la cucharita. Y que vuestros pies fríos descansen entre nuestras piernas en el invierno. ¿Que hay algo más frío que los pies de una mujer en invierno? Sí, el culo. Que tú miras si me quiere mi mujer, que me dice, Cari, me voy pa' cama que tengo frío. Y yo, que ya he visto esta película, me voy 2 horas más tarde, haciendo la de Misión Imposible, para que no se entere, la de... Me pongo en mi lado del colchón, que viene siendo el bordado. Me tapo con el edredón y, tonto de mí, que me creía salvo, va ella y me hace ¡pa! El frío para ti, que sé que te gusta. ¿Y qué hiciste haciendo hasta ahora? Guardándotelo. Pues no me quieras tanto. ¿Qué diréis vosotras, chicas? Y si los hombres sois tan románticos, ¿por qué las parejas de hoy en día no duran? ¿Por qué los hombres después de hacer el amor conmigo se van? Pues yo os lo voy a decir. Los hombres después de hacer el amor nos vamos porque nos queremos enseñar una cosa. Y lo siento, chicos, también lo voy a decir. Nos queremos enseñar el pedo mañanero. ¿A qué no le pasó, chavales, de irse una noche con una chica, estar toda la noche ahí bombeando, riqui, que eso, claro, va cogiendo aire. Te levantas por la mañana, te vistes cagando hostias, que te dice ella, tonto, quédate, con echamos otro. Y tú, no, que tengo prisa. Y sales de su casa, cierras la puerta y bajas las escaleras haciendo así. Y te metes en el coche y cierras la puerta y como el coche es casa, en el coche haces la de... y te retroalimentas. Que como venga ella detrás tuya en plan rollo romántico haciéndote la de clean, 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 tú le tienes que decir, porque como le bajas la ventanilla le fundes las horquillas a la cabeza. Pero claro, en toda relación formal basada en la sinceridad, el pedo mañanero tiene que salir. Y yo tengo 2 trucos.
Yo lo entrego por fascículos coleccionables. El primero, cuando te vas a vivir con ella, en la compra grande del mes, tú te vas de machote y le dices, Cari, tranquila, que la carne y los refrescos los subo yo. Y aprietas. ¿Qué dice ella? Un parrús, que tú estás pensando, parrús y parrusia tengo ahí, ¿eh? Que de tanto apretar estás sudando frío. Segundo truco, yo soy bajito. A la hora de ordenar la compra, no llego a las relaciones de arriba, tengo que poner una banqueta. Ya con agüilla. ¿Qué dice ella? Un pedito pintor. ¿Qué estás pensando tú? Tiene ahí pintura Miguel Ángel para 2 capillas Sixtinas. Que el calzoncillo lo tienes que tirar, que no vale ni para trapos. Pero claro, el pedo mañanero llega un momento que tiene que salir en todo su esplendor. Entonces tú te levantas una mañana con tu empalme mañanero, vas para el baño, apoyas tu mano en el azulejo, das tus pasitos para atrás, cada uno los que necesite. Que esta es otra discusión en las parejas. Jo, Cari, ¿y tú por qué no te sientas al mear? Porque no me entra. Y me juego lo que queráis, que todos los que estamos aquí lo hemos intentado una vez. Te sientas, te están mirando la pirola para la cara y dices, ¡Dios! Pasitos para atrás, cachas el azulejo frío, voltereta para adelante. Tú te levantas una mañana con tu palme mañanero, vas para el baño, apoyas tu mano en el azulejo, das tus pasitos para atrás, cada uno los que necesite, y empieza el pedo mañanero. Claro, porque el primer chorro son hoy Dios quien lo dirige, ¿eh? Tú empiezas a mear, y empieza el pedo mañanero. La cigüeña. Shpu, shpu, shpa, pa, 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 shpa, 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 shpu, shpu, shpu. Y tú ahí que esperas un aplauso de tu parienta, ¿qué recibes a cambio? A Drácula. ¡Porco animal! ¿Pero tú qué tienes ahí guardado? Y dice, yo te avisé, si no supiste prevenir, problema tuyo. ¿Y ellas qué? ¿No cagan? Pues claro que cagan, te avisan. No te avisan, van a la falsada. A hacer daño. A pillarte desprevenido. ¿Cuándo? Cuando estás durmiendo. Tranquilamente, con tus manos entre los huevos, tu dedón por aquí. Porque tú cuando empiezas una relación, ella cómo se viste. Anda todo el día por casa en braguitas de algodón con lazo rosa y una camiseta vieja que deja entrever el hombro y el ombligo, que tú ya puedes tener el peor trabajo del mundo. Llegar a casa hecho polvo, que entras por la puerta, te reciben braguitas y camiseta y te dice, Cari, ¿qué tal te ha ido el día? Y a ti te hace más al rojo con el negro, te abalanzas sobre ella y le echas 3 en el aire y 2 en el suelo. Pero claro, cuando llevas 6 meses de relación, ella como se viste, aparece en tu vida el pijama de ovejitas, con una oveja enorme que dice ¡bé! Y por si fuera poco os ponéis la bata, que pasan 3 meses y te dice, jo, Cari, hace mucho que no hacemos el amor. Y yo, coño, a mí la bata como que no me pone. Y dice, tranquilo que me la quito, y ahí está la oveja, ¡bé! Mucho mejor, ¿dónde va a parar? Ellas no cagan, pues claro que cagan, te avisan, no te avisan, van a la falsada, a hacer daño, a pillarte desprevenido. Cuando estás durmiendo tranquilamente, con tus manos entre los huevos, con tu edredón por aquí. ¡Feliz! Porque estás feliz. Y va ella y hace. Y a ti por aquí te sube un escalofrío, se te empiezan a clavar agujas en la columna, empiezas a llorar y no sabes por qué, y te sabe en la boca. ¿Qué dices tú? ¡Dios! Y ella, fueron las verduras. Pues come carne, que estás podrida. Muchas gracias. Madre mía, cómo está el patio. Uf, no sé qué decir yo ahora después de todo esto. Yo creo que vamos a... Mira de non facer forza, eso é importante. Madre mía. Mira de non facer forza, que a tarima está recién puesta, a ver se se vai levantar con a lámina Yo no hago destas. esas cosas, y menos en Sí, público. sí, tú te haces osmosis. Vamos a seguir para no entrar al trapo aquí a este señor. Y vamos a Ay, dar señor, me ha llamado. el premio José Manuel Olveira Pico
a mejor actor. ¿Vale? Para a entrega deste premio chamamos a Nacho Carnota. Un aplauso para Nacho. O premio é para Carlos Santos, pola curtametraxe Ángulo Muerto. Antes de que hables, bueno, Carlos Santos no ha podido venir, pero nos ha enviado un vídeo que vamos a verlo y después su colega que recoge el premio nos va a decir unas palabras. ¿Qué tal, amigos y amigas de la Mostra de Curtas Vila de Noia? Soy Carlos Santos y lo primero que quiero es pediros disculpas por no poder estar ahí esta noche para recibir ese premio que tan generosamente habéis decidido concederme a Mejor Actor por el cortometraje Ángulo Muerto de Cristian Beteta. Diferentes compromisos profesionales, como estar rodando en Tenerife, tener una gala ya firmada hace meses en Murcia, estar hoy aquí también en el FICAL de Almería, donde anoche también me premiaron, y hoy entrego premio, mañana vuelvo a Tenerife, en fin, un periplo importante que me impide de todas poder acompañaros esta noche, cosa que me habría hecho mucha ilusión, porque Galicia y Noia siempre es un lugar al que querer volver. De hecho, ya tengo un premio de vuestra tierra, de vuestra mostra, hace ya algunos años, un premio a Mejor Actor Exaequo junto a Paco Tous y Pepe Sacristán por el corto Paseo, así que como decía Moncho, ahora tengo ya toda la familia, porque el de hace unos años era un poquito más grande. Bueno, no me enrollo más, solamente gracias por premiarme a mí, por premiar el corto Ángulo Muerto, que está nominado a los Forqué, como supongo que sabréis, es candidato a los Goya, por supuesto, y está preseleccionado ni más ni menos que para los Oscars, así que nos hace mucha ilusión todas las alegrías que este cortometraje nos está dando a Eva, a Cristian y a todo el equipo de Ángulo Muerto. Nada más, que paséis una feliz noche y espero resarciros cuanto antes por esta afrenta de no poder estar ahí con nosotros esta noche. Chao. Conta, ¿qué quieres? Bueno, muchas gracias. Antes se me ha olvidado presentarme. Yo no soy Carlos, soy Asier, soy el jefe de producción de Ángulo Muerto. Y quería decir una cosa que antes se me ha quedado en el tintero porque me emociona un poco. Perdón, soy muy vacilón, pero luego con estas cosas me pongo muy sentimental, soy un poco peluche. Quería decir que como trabajador de producción ha sido un honor conocer a Moncho, que está por ahí. Qué brutalidad de hombre, o sea, es un superhombre. Yo de mayor quiero ser como tú, Moncho. Muchas gracias, un placer conocerte y te quiero mucho. No se te habrá quedado algo en el tintero, que no hay más premios para ti, ¿eh? No te flipes. A ver si vas diciendo, no que... Bueno, no sabemos. Después del Mejor Actor, ¿qué premio va a venir? El de Mejor Actriz. Para mí, ¿no? A lo mejor, pero no lo sé, porque yo no tengo el sobre. Vaya por Dios. Por eso vamos a llamar, para que entregue este premio, a Ana Liébana. Por favor, sube aquí con nosotros. Estoy perdiendo un montón de gente, oxe. Hola, buenas noches. Y el premio es para Natalia Zamora por La luz de los domingos. Buenas noites, Noia. Pues nada, estoy muy contenta y muy agradecida al festival, a todos, por este reconocimiento. La verdad no conocía el festival, pero estoy alucinando del cariño y de la entrega y de sacar un proyecto tan bonito como este. Quiero compartir este proyecto también con el equipo de La luz de los domingos, que hoy no está aquí, pero sin el que sería imposible pues, tener este premio,
al final da gusto, ¿no? Poder trabajar en equipo y hacerlo de esa manera, como antes decía Moncho, ¿no? De trabajar en equipo y de contar con estas personas y sentirse a gusto en todo esto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Enhorabuena. Buenas noches. Enhorabuena. Vamos, Tito, porque ahora Cada vez quedan menos estatuiñas. Sí. Eso que indica Sí. que estamos xa chegando contra o final da gala. Sí, ahora ven un momento moi emocionante. Eu penso que é o máis emocionante da mostra, Sí, non? claro, como non tuvemos xa deses. Non tuvemos bastantes. Pero bueno, a veces a vida vais enredando. Ao final todo chega. E hoxe chega por fin un premio que nos fai especial ilusión entregar. Sí, porque o conto este xa o intentamos entregar varias veces. Por cousas de hoxe non podo, hoxe non me vai ben, pa aquí pa lá, non puido ser. Pero Hoxe é, sí hoxe é o ou día. sí? Hoxe, vamos. Hoxe vai. Porque el é unha persoa pues, ben conocida desta vila. Despois de ir e vir co teatro con numerosas ocasións, marchou unha aventura a Nueva York, comeu como quen colle un barco da tarde para vir rematar aí esta preciosa vila, aventura en Lite Galicia. Máis tarde que fixo? Pois tuvémola tamén en Fariña, desde esa, o sea, xa tuvo ligada con Noia pa sempre. E, bueno, eu penso que, o sea, xa van varias veces, varias ocasións que non se poido, e este ano é o momento de entregar este precio. Ademais, é pa unha persoa que das veces que estiven eu aquí presentando, xa coincidín algunha vez máis con ela, a ver, eu medrei mirando o seu traballo, o sea, increíble. O sea, todo o que eu poida dicir desde a miña idade vendo a esta persoa traballar vaise quedar curto. Así que eu penso... Sí, pero sabes que pasa? Que a mí, ademais de ser unha boa actriz, é unha persoa que deixa ese sabor tan natural, non? Nas persoas, que ten ese talento enorme que fai que o público a queira e admiremos tantísimo. Así que, sin máis xa preámbulo, que vamos facer? Velo vídeo de Mela. De Mela. Además, mi marido, que entiende más que todos vosotros, dice que Gonzalo es un buen entrenador y que lo que le han hecho ha sido una injusticia. Mira, esta mañana el cartero trajo una carta certificada. ¿Y a qué no te imaginas de quién es? No, mamá, no tengo ni puta idea. Ay, Carlos, yo la verdad no me explico cómo te has vuelto tan mal hablado. Mira, está muy por la tarde, eso de las 7, 7:30, a punto de llamar a Isabel para decirle que no podemos ir, cuando de repente recordé que en la carta me decía que le llevara alguna foto tuya, porque la última vez que te vio aún eras un renacuajo. Vi a tu prima Teresa, me preguntó por ti y le está pasando a DVD a que... Amela Casal. Ai, boas noites. Mira, veño flipando, de verdad. Estou flipada.
porque acabo de tomar un pincho aí no Ambigu de empanada e non me vades creer, pero tive unha epifanía. E díxenme, Melita, as curtas son como as empanadas. Ou non? Non me miralles así, diredes, e por qué? A ver, que é o máis importante das empanadas? A masa. Sí ou non? E a masa das curtas cal é? A historia. E despois, dependendo do que lle metamos dentro, temos distintos tipos de empanadas ou xéneros de curtas. A ver, por exemplo, se a facemos de bacallau con pasas, saínos unha curta romántica, de xénero romántico. Se a facemos de berberechos, de corte social, reivindicación laboral. E senón, que lle pregunten ás mariscadoras de Noia. Agora, se a facemos co resto dos cocidos, sabedes, esas carnes que sobran, a orella, o rabo, o chouriza e tal, e o picamos, sálenos o xénero gore. Sí ou non? E falando de gore, e se a cabeza non me falla, senón que me corrixa Monchiño, a primeira curta que se proxetou aquí, na primeira mostra, foi o Matachín, sí ou non, Monchiño? Que despista o título. Non era gore, era comedia negra, que lle correspondería unha empanada de choupo con tinta, ou non? Pero, bueno, resumindo, o que empezou sendo unha mostra artesanal, xuntándose uns poucos amigos, poñendo un daqui, un dalá, indo a buscar as curtas, pedíndoas prestadas. Chegou a ser unha mostra multinacional mundial, que veñen algunhas curtas de sitios que hai que buscarlos no mapa. Digo volo eu. E todo grazas a quen? A ver, pensade, e non sexades tímidos. A quen? A vos, o público, que nos acompañastes durante estes 26 anos. Espero que nos sigades acompañando. E os participantes. Que, por tanto, empezamos con media dúcia e vamos nos 1000 e pico, que como sigamos así, vamos a ter que poñer franquicias, se non xa veredes, e dentro dunhos anos interplanetarios. E falando dos participantes, non esquezamos de, felicitar a todos os premiados desta 26ª Mostra de Curtas Vila de Noia. Bueno, a todos os participantes e os participantes, os gañadores e os participantes, porque aquí non se trata de gañar, senón de participar. E agora, se mo permitides, ven o meu momentiño de gloria, vale? Chamamos para que entregue este premio a Mela Casal a Chelo Martínez, concejal de Cultura do Concello de Noia. Non teño palabras, eso, ao recibir este premio honorífico da 26 Mostra
Vila de Noia de Curtas. Estou como vos direi, eu non sei, é que xa non me sacan as palabras, xa me trabuco e todo. Pois eu estou como, como che diría eu, como unha nena, con zapatos novos. Así que, agradecida, emocionada, solamente vos podo decir grazas por pensar en mí. Eu tamén agradecida e emocionada. Ela non pode falar, falei eu por ela. Estou un pouco afónica, pero voulle facer unha pequena corrección. Sí. Cando é de berberechos, a empanada é extraordinaria. Ah, que sí. É que, vamos a ver, que é o importante en Noia. É a mostra de curtas e a empanada de berberechos. Sabio todo o mundo, sí ou non? Pois entón reivindicamos moitos anos de empanada de berberechos e moitísimo máis de mostra de curtas. E nos estar aquí vendo, vale? Moitas gracias, Mela, moitas gracias a concejala Chelo Martínez. E agora imos con outro vídeo resumen do que foi esta mostra de curtas. Cayó, cámara, graba. Venga, y... ¡acción! jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Please I need you. Down when I was young. It's not my problem. It's not my problem. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you.
Grazas, Ebora. Gracias ás catro. Que maravilla. Titos en público non hai nada, nin cine, nin teatro, non hai Xa nada. temos director, xa temos guión, Temos actores. temos actores, actrices. E que nos queda? Quédanos o premio do público, que é moi importante para todos os Dis que que sí, facemos cine. dis que se non van a taquilla, o chollo non vai para diante. Non vai, non. Me han vai. contado. E para esta entrega de premio público vamos chamar o técnico, o teniente alcalde do Concello de Noia, Manolo Que Seijas. técnicamente o segundo alcalde tamén. che digo. Bueno, pois o premio do público desta edición é para Pálpito, de Marisa Crespo e Moisés Romera. Forte aplauso. Aplauso, aplauso. Nosotros hacemos cine para proyectar a lo mejor nuestros intereses, nuestros fantasmas, nuestros miedos, pero sobre todo hacemos cine, hacemos películas para que acaben en la cabeza de la gente. Nosotros, sin un público no tendría sentido el trabajo que hacemos y por eso nos gustaría dar las gracias al Festival de Noia, porque nos da la oportunidad de mostrar nuestros trabajos y que la gente los vea y los disfrute. Y gracias al público, por supuesto, por vuestro gran gusto. Bueno, pues yo quiero dar las gracias a Moncho por todas las facilidades que nos ha dado para poder estar estos días aquí en Noia, disfrutando de la villa, que es una pasada, es preciosa, disfrutando de su público también, que nos ha encantado que nos pararais por la calle y que comentáramos cosas con vosotros sobre el corto. Ha sido maravilloso. Así que nada, enhorabuena a la Villa de Noia por tener esta muestra de curtas. Ya son 26 ediciones, así que espero que hayan por lo menos otras 26 más. Larga vida a la muestra curtas Villa de Noia. Esperad, foto, chicos. Ya la hicieron. Ya hicieron la foto, fue lo primero que hicieron mira al que bien. subir. Qué empañado. Y ahora el teniente alcalde nos va a decir, no, ¿quieres aquí? ¿Aquí? ¿Dónde se la hicieron? ¿Aquí? Iba a decir que nos va a decir unas palabras, pero ya tomó el posesión del atril, así que adelante. Grazas. Bueno, eu non iba a intervir, pero a Concelleira de Cultura, Chelo Martínez, pois ten unha afonía, e, polo tanto, pideume ao principio se podía dirixir unhas palabras, porque a mostra de curtas pois a organizamos dende os dous departamentos. Hoxe evidenciouse que a mostra de curtas sigue viva, sigue máis viva que nunca. Creo que eses agradecementos que se fai a todo o persoal de produción, e, por suposto, en especial a Moncho, que facedes todos e todas, é síntoma de que hai un equipo que traballa, de que hai un equipo que se preocupa e de que hai un equipo que fai que esta mostra de curtas sexa feita con cariño. E, polo tanto, nós, tanto a Concellería de Cultura como eu, estamos tremendamente orgullosos do voso traballo. Polo tanto, pídovos un forte aplauso para todos eles. Pola nosa parte, nada máis. Agradecer a todo o mundo que veu estes días, miles de nenos e nenas que
pasaron por este Coliseo Noela na curta cativa, en todas as seccións oficiais, en a Premier tamén agradecer, por suposto, a Ramón Campos, non, esa persoa tan valiosa que temos no mundo audiovisual galego que é de Noia, e, polo tanto, creo que se acorde sempre desta mostra de curtas que tan bons resultados lle dá, pois é de agradecer. E, bueno, para o ano creo que vamos mellorar unha cousa, Tito? Vamos a contar contigo, pero sempre que fagas un cursiño de galego avanzado, vale? É broma, é broma. E nada máis. Moitas grazas a todos e a todas, tamén ao público, a todas as persoas que participaron, patrocinadores, persoal da limpeza municipal que traballa día a día, técnicos e demais. Non quero esquecerme de ninguén. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. É normal que teño Celga 16, cuidado. Celga 16, feito aí na feira, que é o meu. Falar ca xente e intentar que non se escondan de min cando vou detrás delas. Está hoxe por aquí? Non debeu ir. Hoxe non veu. Asustáchala. Ostra. Non Pero bueno, vamos a seguir, xa quedan menos, quedan dous premios nada máis. E como non, vamos chamar para entregar o premio a mellor curta de animación. Ostras, non o teño apuntado, claro. Pero digo cho eu. A Juan Galiñares, outra vez, home. Quen vai ser? Xa decía eu, non, teño aquí, xa saliu, pero bueno. Bueno, veño de Irán, está moi contento o rapaz co premio de convención especial. Deixei-o ali, veño sen él, quería quedar con él, pero non puido ser. Así que nada, mellor curta de animación para Buffet Paraíso, de Héctor Zafra e Santi Azmequeta. Bueno, muchas gracias al festival, muchas gracias al jurado y a la Villa de Noia. Muy bonito y muy inspirador el lugar. Nada, quería agradecer sobre todo a los productores, Weekend, Rouget, Ampa Studio, Disnosk y el software que hemos utilizado, TV Paint, que es el programa de animación. Y el equipo de animación, backgrounds, todo es un equipo ha sido complicado. Muchas gracias a todos. Hola. Yo me sumo a los agradecimientos de Santi, pero yo, personalmente destaco al equipo de animación, que, nosotros en los cortometrajes de animación no tenemos actores, pero tenemos un gran equipo de dibujantes, que son los que, en nuestro caso, se encargan de dar vida, ¿no?, a los personajes dibujo a dibujo, y es una gran labor, es complicado y son años de... En nuestro caso, en un corto de 8 minutos, es casi un año de producción y de trabajo para poder dar vida a un cortometraje. Y nada, pues aparte de esto, agradecer al festival por invitarnos, al jurado por seleccionar nuestro cortometraje y nada, muchas gracias. Enhorabuena. La foto de familia, por favor. Muchas gracias. Gracias, enhorabuena. Bueno, Tito, solo nos queda un premio por entregar. Eu fun soltando tarxetiñas e quedame unha nada máis. Traigoas todas, mira. Porque ti és unha persoa cuidadosa, non como a min, que vou deixando o peso no camiño. Xa. Pero bueno. Faz ben. Home. Faz ben. Cargar pa qué? Antes de dar o último premio, que é moi importante tamén, todos os son, pero este como que máis... Sí, damoslle empaque porque como que queda por último. Sí, engloba así como un pouco todo. Os chavales que viñeron tan... Non sei, xa, isto como o xogo da silla. Hai premios, hai máis xente, hai algún que... Non se sienta.
Bueno, vainos acompañar, por favor, o alcalde de Noia, don Francisco Pérez Camaño, que nos vai a decir unhas palabras. Moitas gracias. Oxe sabía que tiña que subir, Por iso trouxen un pequeno guioncillo. Isto de falar de último pode parecer que é un privilexio, pero é unha inconvinte, porque ao longo da gala vanche destruindo todo o que tiñas preparado. Entón, dis, bueno, pois non sei que vou decir, porque creo que está todo prácticamente dito. É o problema que ten sempre falar de último. Tamén ten unha ventaxa que podes ir construído un pouquiño o teu discurso en base ao que vas oindo. E dentro desto, pois, quero agradecer as palabras da compañeira diputada provincial dignificando a función da política, porque a verdade é que os que estamos en política estamos vivindo unha situación un pouco dramática e é de agradecer ese xesto. Eu me sinto profundamente satisfeito desta 26 edición da Mostra de Curtametraxes, porque, polos datos que me van dicindo, posiblemente sea unha das edicións que máis participación tuvo nos últimos anos. Isto é gracias ao equipo que hai detrás. Xa o vistedes aquí, xa o presentaron, xa todo o mundo pideu mil gracias para eles e eu tamén teño que facelo. A verdade é que todo o equipo que vistedes aquí e algún máis que o mellor non subeu e os meus compañeiros que participaron na programación desta mostra de curtas é o que fai que acade unha vez máis e un ano máis os éxitos que estamos alcanzando ano tras ano. Gracias á Deputación da Coruña sempre está aí na mostra de curtas apoiando económicamente, algo que é imprescindible. Gracias este ano tamén en particular ao Ministerio, que aportou unha axuda considerable, e un recordatorio aquí á Xunta de Galicia, a través da súa axencia, o Agadic, que normalmente ten por costume olvidarse da mostra de curtas, que é algo totalmente injustificable e que nadie entende e de toda a xente que participa así o transmite. Si hai alguén a quen agradecer principalmente este éxito das mostras de curtas, unha mostra de curtas que a mí resultame especialmente emocionante. En moitísimas situacións, vivimos aquí situacións moi emocionantes en máis dunha ocasión. Lembramos con nostalgia a xente que xa non está con nós, como Pico, como Pedro. Lembramos tamén xente que creo que desafortunadamente non se había recoñecido suficientemente noutras edicións. Abrimos a porta a que participara xente que acostumadamente non participaba, pero hai dous grupos que para min son fundamentais nestes agradecementos. Primeiro, os curtametraxistas. Menos mal que non me trabei, porque é unha palabra que curtametraxistas. Eu tuve a fortuna de, ao longo destes días, falar con moitos deles e me transmitían pois toda a importancia e todo o que significaba, e algún deles aquí agora nesta gala así tamén o manifestou, do que significa Noia e do que representa Noia no audiovisual, e son os mellores embaixadores que temos fora desta vila. Entón, eu vos pido, por favor, que sigades facendo ese traballo que facedes a nivel nacional e internacional de colocar a Noia no mapa e que sigades falando de Noia como acostumadamente facedes, e nós seguiremos facendo todo o posible para que estedes cómodos e tranquilos. E por último, a outra parte máis importante de agradecer é o público. O público é a base fundamental de calquer arte audiovisual. O público de Noia é un público fantástico. O Coliseo estuvo
prácticamente cheo todos os días, e entonces moitísimas gracias tamén ao público de Noia, e que sabades que esta mostra é vosa e que nadie vos la roube nunca. Entonces, moitísimas gracias, boa noite, e vamos a pechar... Decimos dar xa o último premio desta noite, o premio a mellor curtametraxe. Trabaches, Tito? Sí, trabei. Curtametraxe. Prendeume. Eu estuve media hora aí fora, curtametraxe. Bueno, pois o premio a mellor curtametraxe é para Alejandro Bordier por El último domingo de mayo. Buenas noches. No me voy a enrollar mucho, solo quiero dar mil gracias al jurado por haber visto cosas en este corto que merecían ser premiadas. La verdad que me conformaba con estar seleccionado aquí otra vez, pero es una sorpresa muy bonita, o sea que mil gracias. Y también dar las gracias a todo el equipo del festival por todo lo que hacéis, vuestra dedicación, generosidad. El recibimiento que tenemos aquí siempre es espectacular. Así que nada, tengo muchas ganas de volver lo antes posible y nada, que muchas gracias. Gracias. Gracias aos dous, noraboa, por ese premio de curtametraxe. E agora vamos presentar, para rematar, un pouco de música, Sí, non? claro. Un pouco de musiquiña sempre ben ben. Entón vamos presentar as pandereteiras Evora, que son de aquí de Noia, que xa vos lo dixen ao inicio, que levan con nos toda a noite, e van nos dedicar agora 3 temiñas. 3 temiñas, verdade? Para rematar así un pouco. Vamos lle dar un forte aplauso a Monse, a Paula, a ver se me acordo, a Catuxa e a Manuela.
moitísimas grazas, Sebora, por estares aquí connosco durante toda a gala de peche desta edición da Mostra de Curtas. Ben, e chegamos ao final. Todo se acaba, verdade? Todo vos acaba. Eu quería agradecer a oportunidade de estar hoxe aquí no escenario co Tito Robert. Quería agradecer a Moncho por a confianza que depositou en mí e deixarme participar durante toda a semana de multitud de actividades. Espera, que se vai falar moito, vamos sentar, que xa levo aquí un cacho que ni a virgen. Xa se cansou. Non vou falar máis, estou encantada de estar en Noia, que larga vida a Mostra de Curtas de Vila de Noia. Gracias a todo o público, porque sen vos non podemos facer cine o que nos dedicamos a isto. Encantada de ver a compañeiros de novo aquí, coñecer a outros novos, o sea que isto é unha maravilla, que che vou dicir? Un aplauso para Raquel Menor. Moitísimas gracias, Noia. Hoxe rematamos a 26 edición, pero xa se pon en marcha a 27. Así que eu animo vos a todos os premiados, a todos os actores, actrices, membros da corporación, subide hasta aquí para arriba que para facer unha foto de familia para que quede constancia desta última gala da 26 edición da Mostra de Curtas da Vila de Noia. Así que vide para arriba, por favor. Con un pouco de ansia, que non temos aquí toda a noite. Bravo. Un placer. Igual. Xurado tamén, se hai membros do xurado, vinde para arriba, actores, vinde para arriba. Yo no me puedo agachar. Puedo, bueno, procede. Abajo, abajo, chicos, venid para aquí, vamos a juntarnos un poquito para la foto. Gracias a todos, chicos, chicas. Muchas gracias. Hasta pronto.